En este video voy a hablar sobre el panel administrador de objetos, el cual muestra todo lo que contiene el proyecto actual. Mediante él podemos hacer cosas que realizamos desde otras zonas del programa, por ejemplo, seleccionar o agrupar objetos, bloquearlos, ocultarlos, etc. Este panel muestra, además, de forma organizada, la posición que tienen unos objetos respecto a otros, y me refiero al orden de apilamiento. Cuando dibujamos una forma encima de otra, la primera cubrirá parte de la segunda o incluso puede cubrirla completamente. Aquí tengo ese tipo de situación, dos rectángulos que alcanzan a cubrir parcialmente a este otro rectángulo. Todo esto lo vamos a ver en el panel de administrador de objetos, ya que los objetos estarán como en una especie de lista donde el primero de la lista será el que está encima de los otros. A este orden, repito, se le conoce como orden de apilamiento de capas y en CorelDRAW es posible cambiarlo. Vamos a empezar abriendo el panel en ventanas acoplables, administrador de objetos. Voy a presionar esta flecha para que se muestre y estamos viendo lo que aparece. A simple vista se ve como algo complejo de comprender, pero es fácil. Lo primero que estamos viendo es donde dice página 1 y abajo es lo que contiene precisamente la página maestra, que es donde vamos a poder modificar ciertas cosas que van a afectar a todas las páginas en caso de que tengamos más páginas en el documento. Aparecen tres iconos en todo esto que son el icono de visibilidad, el icono para imprimir y el icono para bloquear o desbloquear. Vemos como aquí aparece una palabra que dice guías. Esto se refiere a las líneas guías. Voy a crear algunas y vemos cómo han aparecido en esta zona. También, como puedes ver, este rectángulo azulado que aparece significa que es lo que tengo actualmente activo en el documento o lo que está seleccionado. Por ejemplo, esta línea guía, que es esta línea vertical, aparece en rojo porque está seleccionada. Si hago clic en la otra, vemos cómo se ha seleccionado y la anterior se ha deseleccionado. Aunque si mantenemos presionada la tecla control, vamos a poder hacer múltiples selecciones. Lo mismo que hicimos cuando hablé sobre la herramienta de selección, vamos a poder hacer desde este panel usando la tecla control para crear múltiples selecciones. Tenemos abajo una parte que dice capa 1 y aquí aparece un signo de más. Esto es para expandir la lista o en caso de que ya esté expandida, como en esto de las guías, al presionarlo se va a colapsar. Voy a presionar el signo de más y vemos lo que aparece, un rectángulo de color amarillo de acuerdo a este icono, otro rectángulo rojo y un rectángulo azul. Automáticamente, conforme los selecciono en este panel, se seleccionan acá también. Tenemos otra parte que dice grupo de 5 objetos. Esto es porque es un grupo que creé en el video anterior y estamos viendo cómo aparecen todos los objetos que contiene dicho grupo. También podemos seleccionar de forma individual cada uno de los objetos que contiene el grupo. El orden de apilamiento es lo que te decía. El objeto o los objetos que están en la cima significa que son los que están en la parte superior del resto de objetos, o lo que es igual, encima de los objetos que le preceden. Por ejemplo, este rectángulo, de acuerdo a esta lista, está encima de todos. Significa que si lo muevo a la posición de estos círculos, va a quedar encima de los círculos. Y vemos que efectivamente es así. Lo mismo pasa con los rectángulos, es el que está encima de estos dos rectángulos. Si lo muevo de posición en esta lista, entonces el comportamiento va a ser diferente cuando lo mueva en esta zona. Lo voy a llevar debajo del rectángulo rojo. Ahora lo pondré en esa zona y vemos cómo efectivamente está debajo de ese rectángulo. Pero como vemos aquí, está encima del rectángulo azul. Así que si lo muevo a esa zona, va a quedar justo encima de él. Esta es una forma de cambiar el orden de apilamiento. ¿Qué objeto queremos que esté encima de los otros? Pues simplemente modificamos esa posición en esta lista y así es como va a funcionar también aquí. Algo que te dije en el video anterior es que los grupos pueden ser modificados también de una forma interesante. Por ejemplo, voy a quitar esta elipse del grupo, lo voy a sacar literalmente y la voy a colocar acá.
Ahora vemos lo que ha pasado. La elipse se ha salido del grupo, aun cuando conserva la misma posición dentro del área de trabajo, ya no forma parte de ese grupo. Lo podemos comprobar seleccionando el grupo. Vemos cómo se seleccionan estos 4 círculos, pero este ya no se selecciona. Ahora es un objeto que ha quedado fuera del grupo. Podemos hacer lo inverso, seleccionar un objeto diferente e introducirlo al grupo. Ahora vemos que este rectángulo forma parte del grupo. Si selecciono dicho grupo, va a aparecer seleccionado. Lo mismo pasa si lo selecciono desde aquí. Ya forma parte de ese grupo. Voy a regresarlo a la normalidad. Los iconos estos están interesantes porque podríamos tener un documento con varios objetos y si los mandamos a imprimir, tal vez no queramos que se imprima alguna zona de ese documento. Mediante el icono de la impresora vamos a poder realizar esto. Cuando estamos dibujando o creando objetos en CorelDRAW se crean capas y las capas pueden tener otras capas dentro de ellas mismas, que es lo que estamos viendo actualmente. Aquí aparece capa 1 y dentro de ella aparecen todos estos objetos que pueden ser tomados también como si fueran capas individuales porque al moverlos de posición puede cambiar el orden de apilamiento, pero podríamos hacerlo, por ejemplo, una capa por objeto. Lo que vamos a hacer entonces es presionar este botón y seleccionar donde dice nueva capa. Se ha creado una capa. Automáticamente se agrega el nombre de capa 2, pero podemos crearle un nombre diferente. Este número va a aparecer dependiendo del número que ya exista actualmente en el proyecto. Una vez que tengamos esa capa, simplemente la seleccionamos y podemos crear cualquier objeto. Al hacerlo, automáticamente va a formar parte de esa capa. Así que simplemente vamos a seleccionar la capa en la que queremos que los nuevos objetos que estamos creando o editando formen parte de ella. Y cada capa va a tener diferentes iconos, los que te mostré en un principio. Primero, los iconos de visibilidad. En este caso es de este rectángulo. Lo voy a mover a una posición diferente y le voy a agregar un color de relleno para que se alcance a apreciar. Si presiono el icono de visibilidad, significa que el objeto se va a ocultar de la vista. Sin embargo, ahí sigue estando. Esto va a ser útil para cuando estamos diseñando algo y tal vez nos estorben algunos objetos. Para concentrarnos en lo que estamos haciendo, simplemente los ocultamos de la vista y una vez que ya terminemos el diseño lo podemos volver a hacer visibles. Tenemos el icono de la impresora. Con esto vamos a evitar que se imprima lo que contiene la capa en la cual se hizo clic. Aun cuando se vea dentro del diseño, al mandarlo a imprimir, como desactivamos la impresión, no va a aparecer en esa impresión. También cuando guardemos el documento en un formato de imagen diferente al de Corel, tampoco va a aparecer. Es para lo que sirve este icono. Por último tenemos el de bloqueo. Al bloquear objetos no vamos a poder hacer nada con ellos. Si intentamos seleccionarlo, como en este caso, no pasa absolutamente nada. Es lo que hace el bloqueo. Evita que por accidente apliquemos efectos de transformaciones a los objetos. Este panel va a ser útil en ocasiones, así que espero que hayas entendido cómo funciona. Las capas también pueden ser movidas de posición. Por ejemplo, la capa 2 la voy a poner por debajo de donde decía capa 1. O viceversa, puedo regresarla a esa nueva posición. Podemos también mover objetos entre capas, por ejemplo esta elipse, pasarla a esta capa. Si tienes experiencia en programas como Photoshop, se te va a hacer algo sencillo poder entender cómo funciona esto de las capas. Y esto es para lo que sirve el administrador de objetos, para poder organizar eficientemente lo que contiene nuestro documento, ya sea moviendo de posición los objetos, agrupándolos, desagrupándolos, eliminándolos incluso, ordenándolos, etc. Va a ser muy útil utilizarlos, sobre todo cuando tengamos muchos objetos dentro de un proyecto.